Hola, ¿cómo están? Estuve en San Pablo estos días, hablé con Lula. Lula viene en estos días ya a Buenos Aires, entre otras cosas, a apoyar directamente la candidatura de Scioli. Lula no es presidente, es un expresidente, es un dirigente político. Los presidentes no suelen jugarse abiertamente por candidaturas de dirigentes políticos de otros países en medio de una campaña electoral, pero aquí el argumento del Partido de los Trabajadores y el propio Lula como expresidente es que si no gana Scioli habría un retroceso y que ese retroceso perjudicaría al resto de la región. Y si perjudica al resto de la región, el primer país perjudicado inmediatamente, si Mercosur no solo no avanza, sino que retrocede profundamente, sería Brasil. Entonces hay una cuestión de afinidad con la continuidad del proyecto actual y otra cuestión de autodefensa y autopreservación por parte de los brasileños. Tanto en Brasil como en la Argentina hay un tema que preocupa, sobre todo, porque además aparece como misterioso todavía, sin demasiados datos a la mano, o en todo caso sin demasiada interpretación de los datos, que es el tema chino. China devaluó su moneda. China se viene encima, China es el gran comprador de Argentina, China es el gran comprador de Brasil, uno de los grandes compradores de Brasil junto con los Estados Unidos. China es indirectamente la fuente de generación de divisas en la Argentina, una de las fuentes más importantes en los últimos años. De manera que cuando uno habla de China, hoy, me parece a mí, habla de política interna de Brasil y habla de política interna de la Argentina. Está relacionado con lo que nos puede pasar aquí adentro. Está Arnaldo Bocco con nosotros, exdirector de Banco Central, economista, experto en economía internacional. Arnaldo, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir que los chinos devalúan y por qué? Bueno, mi interpretación que no es por lo que habitualmente leemos Sí. en los periódicos aquí, porque en general la gente que escribe sobre el tema China después escribe sobre otras cosas y a veces no es tan profundo el análisis. Yo estuve siguiendo atentamente precisamente por lo que señalaste, que para nosotros es muy importante, para la región es importante. Hay varios hechos que coinciden y explican esa devaluación. Son dos devaluaciones, a mi juicio queda una tercera. China está pujando porque su moneda, el renminbi o yuan popularmente, se ha considerado parte de la canasta de monedas de reserva de los bancos centrales y moneda de intercambio en el comercio internacional. Aún no lo logró, lo ha logrado en términos, digamos, de lo que es en el uso del comercio, pero todavía no ha sido aceptado. Pero ahora la puja es más grande, es para que se consiga que el renminbi sea parte del cálculo de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo va a incorporar más o menos rápidamente, se estima que en los próximos 8 o 9 meses. ¿Qué son? Perdóname, vamos a hacer un poco de traducción y de diccionario. ¿Qué son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario? Son las reservas del Fondo Monetario que se convierten en distintos tipos de monedas. Sí. Eso tiene un valor y cada país como accionista, habiendo comprado una parte del capital del Fondo Monetario, tiene derecho especial de giro que es la sumatoria del conjunto de divisas que el Fondo Monetario tiene como patrimonio aportado por sus socios. Vos lo que decís es que China quiere que su moneda sea No, y el Fondo Monetario también. Y el fondo también. Y el fondo también porque sabe que China ya es un jugador mundial grande. O sea, para expresarlo en términos basquetbolistas, es un equipo grande de la NBA, no es un equipito de la NBA. Es de la mejor liga del mundo, está entre los 2 o 3 más grandes. Entonces, primer tema es que, bueno, China tiene que devaluar rápido antes que ingrese ahí, porque después ya la moneda no la puede tocar, digamos, tan fácilmente. Segundo, la sociedad china integra Asia. La conducta del asiático es de una alta propensión a ahorrar. Una familia asiática ahorra, gane lo que gane, el 40% de su ingreso. El 40. El 40 en promedio. 38 al 48. ¿Un tema cultural? Es cultural. La distribución del ingreso es más equitativa que la nuestra. Entonces, Sí. ni los ricos son tan ricos ni los pobres son tan pobres. La pirámide más chata. Es más chata. La probabilidad de ahorro es alta. Con el boom, la sociedad china tiene una clase media de aproximadamente 50 millones de chinos nuevos por año que se van incorporando a la clase media. En una década son 500 millones de chinos, que antes ganaban promedio $300 y ahora ganan $3.000. Y esa gente tiene una capacidad de ahorro importante.
¿Qué hace la gente con el ahorro? Va a los bancos y se ahorra. Pero después van ahora lo que llaman estos bancos sombra, shadow banking, digamos. Entonces, ¿qué hago? Voy a una casa de bolsa y empiezo a actuar, digamos, invirtiendo en la bolsa, porque gano teóricamente más dinero. Un país grande que crece al 7, 8%, 8,5%, 9%, como creció China en los últimos 30 años, tiene un mercado de capitales en renminbis enorme. ¿Qué produjo eso? Produjo una gran burbuja inmobiliaria y especialmente en las .com chinas. ¿Qué hizo China? Las empezó a pinchar, porque sabe que eso le iba a traer consecuencias. Antes de que reventaran, a ver si es antes de que revienten por la acción externa o por la propia burbuja. Exacto. La pincha para que no crezca tanto. Para que no crezca tanto. Eso le implica que durante varios días, digamos, aprovechó y devaluó en esa misma semana, pinchó una parte de las burbujas, salieron capitales de China, pero es muy difícil que salgan los capitales de China. No es como acá. Digamos, o sea, control es control. Pero salieron en yuanes, salieron en renminbi los capitales, porque China tiene un mercado, digamos, la bolsa de Shanghái opera online con la de Hong Kong, entonces la gente puede sacar renminbi en cantidades atraída por la posibilidad de la suba tasa de interés de Estados Unidos. Ese es un aspecto que explica de alguna manera la devaluación. El problema más serio que tiene de desaceleración China es que los países que son los grandes compradores de China han caído en su nivel de demanda en el comercio mundial. Entonces tiene mucho menos exportaciones. Ha caído Corea, ha caído cualquiera de los grandes países europeos que son grandes compradores, que en este caso son todos los de la Unión Europea, sí. Ha caído América Latina. Entonces, ¿qué hizo? Desaceleró la economía. ¿China va a entrar en una crisis? Jamás, porque por cada punto que cayó el producto, ¿qué hizo China? Bajó los encajes bancarios, redujo la tasa de interés e inyectó liquidez en el mercado. Cuando te digo inyectó liquidez en el mercado, inyectó 9.000 millones de dólares diarios al sistema bancario. ¿Diarios? Diarios. Durante los días de la devaluación. Entonces, no hubo posibilidad de que vos vayas al banco y no tengas el dinero local, ni que los bancos dejen de dar crédito. Lo dieron a tasa más barata, volcó más crédito porque el encaje que tienen en los bancos lo redujo y de alguna manera va a usar el mecanismo de la obra pública y el mercado interno para reactivar el nivel de actividad, porque la industria sí cayó, pero es precisamente por las exportaciones. Arnaldo, el punto es, a ver si entiendo, el punto es que China no se cayó, sino que China se acomoda para jugar en el mundo de las monedas, para jugar en primera en el mundo de las monedas. Para eso se tiene que acomodar. Está enfrentando la guerra de monedas. Está enfrentando la guerra de monedas. Y se acomoda. Y acomoda el resto de la economía. O sea que no se cayó, sino que toma una decisión y acomoda el resto para que no haya caídas. ¿Así? Lo que se cayó es el comercio mundial. Claro. La Argentina va a tener 20.000 millones menos de exportaciones, dólares menos de exportaciones. ¿Por año? Este año. Ya. Entonces, si se te caen las exportaciones, digamos, obviamente es porque el comercio mundial ha caído. Ese es un tema que a mí me interesa mucho marcarlo con relación a América Latina, porque la influencia que tiene la desaceleración de la economía mundial, que es importante, especialmente la latinoamericana, a la Argentina le pega muy fuerte. Ahora, te digo, nosotros éramos en el 2008, cuando vino la crisis de Lehman, éramos el segundo proveedor latinoamericano de China. Hoy somos el 10º. ¿De qué? Con relación al Producto Bruto. Sí, pero ¿de qué? Y de la producción. No somos más. Primero es Costa Rica, viene Brasil, Chile, digo... ¿Primero China. es Costa Rica? Sí, con relación al Producto Bruto. Que no tiene soja. Claro, no. O sea que provee otras cosas. Provee alimentos, café, frutas, lo que no se produce. Siempre es básicamente alimentos. Sí. ¿La Argentina retrocedió o el resto avanzó? Retrocedió cuando el resto avanzó. Las dos cosas juntas. Sí. Entonces, no es un problema de tipo de cambio, es un problema de ofensiva en la penetración de la economía internacional. Entonces, la situación de China tiene impacto en Brasil, tiene impacto en la canasta de monedas, y China está jugando un papel importante en una alianza. Fíjate que hoy en China están en la celebración de la fiesta nacional, que es en esta semana, está Maduro, está Putin, están los líderes de Vietnam,
a los efectos del poder mundial, sigue acomodando en la misma línea de proyección mundial de toda la vida. Expresa hacia el mundo lo que efectivamente es. Pero no confundamos, China está desacelerada con una proyección de crecimiento entre 6.6 a 7%, en ese rango, probablemente esté más cerca del 6.8 de crecimiento. No es malo para China, pero es menos que lo que estuvo creciendo en décadas anteriores, porque también la economía le cuesta más, o sea, es una economía mucho más grande, traccionada, tiene problemas. Ahora, la situación no va a ser perjudicial para China por la caída del precio de los commodities, porque ellos van a seguir importando y además vas a tener un dato adicional. El mundo del petróleo está fuertemente influido por la caída del precio del petróleo, que es el que arrastra a todas las demás commodities. Sí. El petróleo tiene un enfrentamiento impensado entre Arabia Saudita y Estados Unidos, porque Arabia Saudita no cumplió en la OPEP la reducción de la cuota diaria que ofrece al conjunto del mundo y sigue exportando la misma cantidad de siempre, 4,5 millones de barriles, cuando tendría que haber bajado 1 millón. Eso hace que el precio caiga. Ahora te cuento que con el famoso acuerdo de Estados Unidos, Unión Europea e Irán en cualquier momento empieza a bombear 2 millones de barriles por día, que antes no se lo vendía solamente a ciertos países, claro, y ahora va a ir al comercio mundial. Con lo cual el precio del petróleo se va a mantener bajo por un tiempo, probablemente un año, y el resto de los commodities también va a estar bajo. Entonces, es un momento de reacomodamiento de precios y es un reacomodamiento producto de la guerra de monedas que hay en el mundo. Entonces, no es un momento fácil. ¿A dónde voy? Claro, vos usás la palabra momento. Y acá usaste la palabra momento y dijiste un año. Sí. No dijiste acá empieza un ciclo no, de declive tremendo, una catástrofe de 20 años. ¿Por qué lo del momento? Siempre tan agudo. El momento es delicado porque toda Europa tiene 10 bancos que manejan el 90% del sistema mundial europeo sobre Europa. Esos 10 bancos, la totalidad, tienen balances dibujados, porque tienen precios de deuda colocada en países de Europa, desde Grecia, Italia, Chipre o Portugal o Irlanda, que en realidad están en valores que nada tienen que ver con los valores que esa deuda efectivamente tiene. Tienen calculado previsiones sobre default que son muy bajas con relación a la probabilidad de default que tienen esos países. Si uno de estos movimientos de la guerra de monedas, una caída de la bolsa en China o algún problema más serio como los que se produjeron, supuestamente en Japón, que está en recesión, pega sobre un banco de esto, tenemos un Lehman Brothers nuevamente. Y yo apuesto que es muy alta la probabilidad que ocurra una cosa de este tipo. Sería normal que en el capitalismo cayera un banco internacional. Porque antes no caían, porque no había bancos del tamaño de los que tenemos hoy. Pero vos tenés bancos que te manejan el 10%, digamos, del crédito europeo. Y que no administran su futuro, ni los estados correspondientes administran su futuro, son como pura contaste que hacen los chinos. Son pura fantasía. Claro. O sea, lo que ellos critican de los chinos, lo hacen 3 veces más grande y más sofisticado. Son bancos truchados. Sí, totalmente. Si yo te digo, salvando ¿Es esto confuso que lo que estoy diciendo? No, pero si yo te digo, salvando este momento, que es un momento, lo que yo interpreto de lo que vos decís es que va a ser un periodo y que ese periodo es altamente peligroso. No por China exactamente, sino por lo que puede pasar en los grandes bancos que están truchados, digamos, o que tienen sus balances, sus estadísticas truchadas. Sí, bien. Es lo que llaman opacidad, son opacos. Bien, uno no ve lo que hay adentro. Exacto. Y mejor no verlo, o mejor sí verlo en realidad. Esa es una parte. Ahora, yo te podría decir, si este momento pasa y China se fortalece, no solo para China, sino para socios de China como en Argentina, y para países que apuestan a diversificar no solo su comercio, sino su política internacional, una China fortalecida es positiva, es un elemento positivo. Si llegamos a ese momento, todos sanitos y salvos, obviamente. Esto es así, es correcto, digamos. O sea, yo creo que China va a ser un gran jugador mundial, te guste o no te guste, va a ser un cliente. Hay que ver de llevarse lo mejor posible, porque para vos no solo es un comprador, sino que también es un financista, y tiene más dinero que el resto del mundo dispuesto a entregártelo a vos sin ponerte las condiciones que el resto del mundo quiere imponerte. O sea, no quiere que Macri sea presidente de China.
El resto del mundo sí. Tampoco. ¿Eh? O sea, hasta ahora tenemos que ni China ni Brasil, por lo menos. Claro, no hay varios más, te diría. Varios más. Varios socios latinoamericanos lo miran con un poquito de cuidado. Lo que digo es, en un contexto de esa naturaleza, tenés que prestar mucha atención a lo que pasa en esos países. Ahora, también es un momento donde tenés que tener inteligencia para ver cómo comerciás y te financiás cuando tenés una situación de este tipo, porque el grueso del establishment en Argentina piensa que tiene que ir de rodillas nuevamente a Estados Unidos y la integración al mundo es eso, te diría, esa no es la integración al mundo. Como si eso te solucionara mañana. Esa integración te sojuzga en el mundo, sí. Porque es por default, digamos, o sea, es como el alacrán, ¿viste? Sí, está en su naturaleza. En su naturaleza. Ahora, yo no digo que China sea el socio, es el socio menos complejo que tenés en esta etapa. Sí. Y el que te puede ayudar más como lo está mostrando en este momento. Ahora, este es un momento de más Mercosur y de más mercado interno. Entonces, todo lo que haga el que viene y el final de Cristina tiene que ser para mayor desarrollo del mercado interno, mayor expansión de la demanda, financiamiento con deuda local o deuda internacional del desarrollo de infraestructura, la generación de entidades financieras que no tenés, como los bancos de desarrollo, locales, internacionales, porque el mundo va a estar muy acotado por la situación de la amenaza de que tengas un nuevo Lehman. Entonces, la única chance que tenés es lo que están haciendo los chinos, es protegerte la economía internacional expandiendo tu mercado interno. Y no encerrarte. Y no encerrarte. O sea, expandir el mercado interno y no encerrarte respecto al Mercosur. Un ejemplo para los televidentes. Sí. ¿Cuántos autos en un año espectacular se venden en la Argentina? Bueno, un año tuvimos 1 millón, pero un año bueno en la Argentina es arriba de 600.000 autos. Sí. En China se producen 2 millones de autos, se fabrican 2 millones de autos por mes. Creciendo al 7-8%, aunque no sea el 10%. Aunque no sea el 10%. Bien. De lo cual se exporta muy poco y el resto se vuelca localmente. Digo, ya tienen un parque automotor casi más grande que Estados Unidos, cuando en el 89-90, cuando fue Tiananmen, debe haber tenido un auto cada 100 millones de habitantes, ¿viste? Entonces es una cosa... Cuando fue la transferencia de soberanía de Hong Kong, de Gran Bretaña a China, esto fue el 1 de julio del 97, fui a cubrirlo por Página 12 y me fui a Beijing. Alquilé una bicicleta y estuve 3 días andando en bicicleta, mirando para atrás para no perderme, porque no había un solo cartel en inglés, por otra parte, y había 10 autos más o menos. Muy poquito. No sé, 10, Sí. 20, 30, Sí, no sí, sé, sí. los que se veían, debía haber más, estoy exagerando, por supuesto, pero no estoy exagerando demasiado, no los veía los autos, había hasta embotellamiento de bicicletas. Estuve de vuelta en el 2004 cubriendo la gira de Néstor Kirchner a China, no había bicicletas. Había embotellamiento de Y auto y había de motos. embotellamiento. De auto y de motos. Y de motos, Exacto. exactamente. Sí. 2004, y estoy hablando hace 11 años ya. Sí, sí, yo creo que, bueno, estamos en presencia de un fenómeno de estas características, o sea, es un fenómeno, se enfrió la economía china un poquito, digamos, es autorregulada por el propio Estado, tiene un comercio más pequeño, reactiva el mercado interno, igual que el fenómeno del 2009, es el mismo fenómeno del 2009, con la condición que todavía no pasó el hecho de un colapso financiero internacional. Para mí, Europa no está preparada para una situación parecida a la de Estados Unidos, porque tiene tanta rigidez ideológica Sí. y su pensamiento económico neoliberal es tan de ultraderecha, Sí. motivado por el dominio férreo de los alemanes, donde Merkel es una anécdota en la historia alemana. Es parte de la idiosincrasia alemana, otra vez la del alacrán, ¿viste? Entonces yo lo que creo es que una situación de este tipo traería una consecuencia mucho más grave en la economía que el 2008, porque Europa no está preparada para un colapso como el de O sea, que hay que- Lehman vos- adentro de Lo que adentro decís de es que Europa. hay que mirar a China, pero sobre todo hay que mirar qué pasa con los 10 o 15 bancos más importantes. Y en el caso de la Argentina, ante los bancos solo podemos cruzar los dedos. Y ante lo otro, políticas activas internas y dentro del Mercosur. En la oposición se discute si vos vas a emitir 30 o 50 mil millones de dólares de deuda externa para liquidar los problemas que supuestamente heredás del kirchnerismo y lo vas a ir a buscar a Londres o a Estados Unidos. Sí. Te diría, tachate la doble, porque esa no va a funcionar. ¿Por qué? No va a funcionar porque, digamos, bueno, primero porque no van a ganar, pero creo que si en el escenario de triunfo va a ser muy costoso para el país ingresar a ese escenario, porque te van a pedir una cantidad de medidas previas que la Argentina va a ser muy conflictivo que las tome. Yo, si le tengo que decir a un candidato a presidente, como Scioli,
no descuides el frente de los emergentes, porque los emergentes han reducido, pero te van a seguir comprando. Segundo, el superávit comercial de la Argentina, 8.000, 8.500, 9.000 millones de dólares que tuvo en años regulares, que hoy vamos a tener 2.500 este año, digamos, hoy te lo generaba Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela. No descuides el comercio con esos países. Busca el mecanismo de volver a llegar a esos mercados, aunque esos mercados están afectados por la situación económica internacional. Pero es la única manera que tenés de recuperarte rápidamente. No tenés la posibilidad de llegar a Noruega y vender automotores en Noruega. Ahora, vender camionetas en Colombia seguramente podés. Podés. Arnaldo, muchísimas gracias. Arnaldo Bocco, con nosotros. Nos vamos, les conté que estuve con Lula. Lula sigue usando las frases que yo le copié y cito, no se las robé, se las copié. Que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Chao, gracias.